Asiento Extra por Extra Radio. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a cada uno de ustedes por estar en este espacio Asiento Extra. Para nosotros es un completo placer que nos pueda acompañar en esta tarde de hoy, y siempre se me olvida la hora, la fecha más bien digo, 26 de mayo. Son las 2:02 de la tarde a nivel nacional y Aarón Chinchilla le saluda. En esta ocasión me acompaña, tal como es la costumbre, don Barley Quiroz. Don Barley, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Aarón? ¿Pura vida? ¿Todo bien? ¿Cómo va ese fin de semana? Bien. ¿Cómo te fue el domingo ayer? Mira, bonito, estuvo bonito ese domingo. ¿No te mojaste mucho, no? No, en realidad vos sabes algo, no fui al estadio. Ah, ¿no fuiste al estadio? No, andábamos en un trabajo en la zona, en la sierra de Guanacaste. No, pues que ahora está lloviendo mucho en todo el país, entonces... Sí. No. De pronto el miércoles pasa algo. Mira, ya yo salí del baile, pero por ahí me prestaron una camisa del team. ¿Del Club Escuela Herediano? Sí. Bueno, ¿cómo va todo? Bien, mira, hoy muy movido, ¿verdad? El tema político. Don Gilbert Jiménez anunció su salida de la fracción de Liberación. Así es. No quedó claro si el partido, yo creo que sí, ¿verdad? ¿Vos sabes hace cuánto un diputado de Liberación Nacional no renunció a la fracción? ¿Hace cuánto? ¿Tenés un dato? Sí, creo que hace 20 años por ahí, cuando lo había hecho don José Miguel Corrales. Hace ratillo de eso. Y no es muy común, ¿verdad?, que los diputados de Liberación se separen o se hagan independientes, pero bueno, en este caso, don Gilbert, bueno, vos estuviste ahí, ¿verdad? Sí. Creo que ya era inminente, ¿no? Él renuncia a la militancia el día de hoy, renuncia a la fracción de Liberación Nacional. Él lo que dice es que en este caso Liberación Nacional pues se comporta como un partido secuestrado, como un partido que toma decisiones unilaterales, sale pues dolido después de la convención verde y blanca, en donde él apenas obtuvo menos de 3.000, 5.000 votos, no me acuerdo con precisión el dato, pero fue apabullante lo que pasó en esa convención liberacionista. Él dice que ya no le tomaban en cuenta y pues evidentemente hay una separación de esta agrupación política. Vos sabés que ya incluso hoy los independientes son más que, por ejemplo, la fracción del PLP. Ahí tenemos imágenes de don Gilbert Jiménez. Son más que la fracción del PLP. Son, creo que más, en este caso, que el Frente Amplio. Que el Frente Amplio, sí. Porque... O sea, es casi que la tercera, cuarta bloque legislativo con mayor importancia. Entonces, evidentemente, se tiene que tomar... Sí, el tema de los diputados independientes siempre ha sido pues común, ¿verdad?, en las últimas asambleas legislativas. Pero bueno, hoy, Aarón, tenemos también, bueno, siempre hablando de política electoral, pues vamos a hablar de un partido que surgió en el 2010, Nueva Generación, y que pues hoy en el nos acompañan unos invitados muy especiales, ¿no? Y vos sabes que este partido nace en 2010, pero conforme ha venido pasando el tiempo, se ha venido ganando también espacios a nivel político. Obtuvo alcaldías, si no mal recuerdo, Alajuelita en su momento, cuando Modesto Alpizar fue la de este partido político, la Nueva Generación, y creo que algunas otras. Entonces, hace unos días atrás anunciaron lo que es su candidatura presidencial o su eventual candidatura presidencial. Su propuesta, digamos, para el país para lo que serán las elecciones ahora del 2026 en febrero. Incluso, vos sabes que ese día de la presentación ellos lanzan un documento de poco más de 200 páginas en donde dicen prácticamente sin temor a equivocarme, es el plan de gobierno. Entonces, pero bueno, ya hablamos bastante. Vamos con los invitados. Tenemos, bueno, aquí a don Sergio Mena y también a don Fernando Zamora. Don Fernando va a ser candidato presidencial del Partido Nueva Generación y don Sergio pues fue candidato 3 veces, ¿verdad, don Sergio, por este partido? Y entiendo que tiene alguna aspiración para intentar llegar al Congreso, pero bueno, ya se lo preguntaremos más adelante. Muchas gracias por estar aquí en Asiento Extra, caballeros. No, el honor es nuestro siempre, de verdad. Primero que todo es un gusto saludar a dos buenos amigos, Aarón y Barley, a quien en el personal, tanto Sergio como este servidor, conocemos ya desde hace algún tiempo atrás, precisamente en estas lides y en algunas consultas legales que me hacían cuando los tiempos de Diario Extra, así que de verdad es un honor estar aquí. Muchas gracias. Bueno, don Sergio, perdón, también yo quiero empezar con don Sergio porque, bueno, don Sergio se metió en esto, ¿verdad?, hace unos años, don Sergio, ahora conversamos fuera de micrófono.
Es duro, don Sergio, ¿verdad? Montar un partido de la nada. Hay que tal vez recordar un poquito, don Sergio viene de la unidad. Usted sale de ahí y se inventa crear un partido, ¿verdad? Tiene esa visión, ¿verdad? También obviamente por la situación del país en aquellos instantes. Ha cambiado mucho la Costa Rica desde entonces, don Sergio, pero ¿cuál ha sido ese camino y el panorama hasta ahora, don Sergio? Muchas gracias, Aarón y Barney, por la invitación. Bueno, como usted bien dice, fue allá por el 2010 cuando yo renuncio a la carrera del servicio exterior. Yo era diplomático, desempeñé cargos en Europa y en el Caribe, y cuando llegué a Costa Rica sentía una gran presión por lo que yo consideraba el agotamiento de los partidos tradicionales, pero no como se vive hoy, que prácticamente están siendo atacados día y noche, ¿verdad? Sino que en aquel momento se hablaba de un desgaste de liderazgos. Y es cuando nos emprendemos en una aventura de hacer 474 distritales, que yo soy recordado en este país por eso, porque los partidos después de 2012 fueron cantonales. Entonces, cuando yo logro en 3 años montar Nueva Generación y soy candidato en aquella noche de 7 de enero del 2014 en un debate del CINART, es cuando aparece por primera vez #Mena, Sergio Mena, porque antes de eso, y yo agradecí mucho a la periodista doña Amelia Rueda, que en algún momento me llamaba de los piquetes. Yo estaba en piquetes en carretera y me llamaba. Ahí es cuando yo me voy a conocer. ¿Qué ha pasado en el tiempo? Bueno, yo aspiré en 3 oportunidades, siempre con la limitación económica, ¿verdad? Pero siempre dándole una madurez al partido. Porque hoy, Nueva Generación, ustedes van al Tribunal Supremo de Elecciones y tienen más de 240 ampos de historia. La gente puede ir a consultar quiénes entraron en el 2012, qué pasó en el 16. Y como decía Aarón, el partido se convirtió, tal vez no ha logrado llegar a la parte de la Asamblea Legislativa, pero sí ha sido un actor protagonista en elecciones municipales 2016, 20 y 24, consolidando al partido siempre en todas las etapas como tercera fuerza municipal o cuarta. O sea, hoy tenemos 4 alcaldías en este país y representación en 20 cantones. Así lo hicimos en el 20 y en el 16. Entonces, estamos como un partido ya no joven en el sentido de la juventud adolescente que puede ser, sino un partido que ha llegado a una edad adulta, donde hoy esa experiencia también que he acumulado en el tiempo me ha permitido saber que el PNG necesitaba un espacio y debíamos dar un espacio para una candidatura presidencial diferente a mí, no porque yo niegue de mi aspiración presidencial, sino porque en este momento el partido ocupaba un recambio y en ese sentido tomamos la decisión en la agrupación de buscar en el espectro político a alguien con condiciones, con capacidad, con un perfil, ¿verdad? Y es cuando entonces llegamos a presente, que estamos en esta tarde sentados con la persona que quiero nada más adelantar, que don Fernando Zamora hoy es delegado nacional del partido, representante del cantón de Belén, se acercó antes de las elecciones municipales últimas, por lo que cuenta prácticamente con 3 años de estar en el PNG. No se hizo público eso en su momento, pero hoy lo podemos, Fernando y yo, contar, porque eso nos da mucha fuerza a la hora de que esto es, ante todo, un proyecto político. No se trata de un taxi que agarró Fernando Zamora en febrero. Sí, que está muy de moda. Está muy de moda. Exactamente. Ahora, don Fernando, usted anuncia la candidatura presidencial. Tiene ahí en esta mesa una propuesta, si gusta lo mostramos en aquella cámara que está por ahí. Y cuéntenos, ¿cuáles son las principales propuestas país que usted quiere llevar pues al electorado? Bueno, básicamente, Aarón, este plan, que es un plan profuso, es un plan que llevó muchos años, por lo menos un par de años, digo muchos para hacer un plan, elaborarlo, en el cual nos ayudó un importante dirigente, un importante intelectual del partido que se llama Oliver Mora Tominelli. Él fue el que nos ayudó a coordinar y a darle forma a la elaboración del plan. Básicamente el plan tiene propuestas en todas las áreas, como debe ser todo plan de gobierno, pero tiene 3 enfoques que yo le he llamado que son las líneas o los ejes urgentes, ¿verdad? Uno es el de la seguridad, por las razones que está de más argumentar por qué es urgente el tema de seguridad. Otro eje que es el eje de la infraestructura. Nosotros
estamos valorando en el Partido Nueva Generación para el 2026, la administración Zamora Castellanos, una administración de un plan de infraestructura ambicioso en nuestro país. Y finalmente en el plano energético estamos también, este plan propone una revolución energética. ¿Por qué esos tres ejes son urgentes? Bueno, primero porque es donde obviamente hay más necesidad en este momento, pero además más necesidad para desarrollar y dinamizar la economía. ¿Y qué pasa si nosotros a través de esos tres ejes logramos, sobre todo infraestructura y energía, logramos dinamizar la economía? Vamos a tener recursos para educación, para salud y para todos los demás sectores sociales. Entonces, digamos que es priorizar en la dinamización de la economía, que es lo que hemos venido insistiendo, para también fortalecer el sector social. En los últimos meses se ha venido hablando muchísimo de una megacárcel, ¿verdad? Hablando propiamente del tema de seguridad. ¿Usted tiene algún planteamiento sobre ese tema? Nosotros, ¿Está de acuerdo con una megacárcel? No, más aún que eso, nosotros fuimos los primeros en plantear eso. Fueron pronunciamientos que yo hice en mis redes sociales, de mis pronunciamientos semanales. Yo fui el primero en plantear dos cosas que después el gobierno, y me parece muy bien, aunque no dio, como dicen, no dio mérito, propiedad intelectual. No dio crédito. No dio crédito, ¿verdad? Pero bueno, yo fui el primero que dije hace unos 6 meses que Costa Rica, era una realidad, que Costa Rica necesitaba, ante el crecimiento delictivo y ante la necesidad de los arrestos, ¿verdad? Porque entre más crecimiento de la criminalidad hay que arrestar, eso es una verdad de perogrullo, hay que arrestar a más gente. Era necesaria una nueva cárcel. Ahora, nosotros lo planteamos de una forma más, digamos, más realista de como lo ha planteado el gobierno. Nosotros lo que planteamos fue hacer esa cárcel gradualmente, ¿en dónde? En los nuevos, o más bien en los ya existentes terrenos que tiene el centro penitenciario, la Reforma, que son como 60 hectáreas en este momento. El centro penitenciario, la Reforma, tiene ociosas, óigase bien, tiene el 60% de los terrenos del centro penitenciario, la Reforma, están ociosos. Ahí ya hay permisos, ahí ya existen todas las autorizaciones ambientales. Ahí no hay vecinos que se puedan quejar porque están haciendo una cárcel. ¿Por qué no hacerla como lo planteó Fernando Zamora y lo está planteando el PNG en este plan? ¿Por qué no hacer la cárcel en esos terrenos que ya existen? La propuesta del gobierno de empezar de cero, a nosotros nos parece que es una propuesta que es errada, en el sentido de que va a atrasar excesivamente la construcción de esa nueva cárcel. Va a costar mucho más porque es partir de cero, cuando lo que se debe hacer es un crecimiento gradual en las zonas ociosas, y de esa forma vamos a lograr resolver el problema de una forma mucho más. ¿Ya ustedes lo han analizado? ¿Dónde lo sacarían, Fernando? Bueno, ya el ministro de Hacienda mismo dijo en una segunda entrevista que había la posibilidad de eso, y él dijo que había la posibilidad, y óigase bien, con una cárcel mucho más costosa que la que nosotros estamos planteando, porque lo que nosotros estamos planteando abarataría, o sea, la solución que nosotros planteamos en este plan país, y lo que yo planteé 6 meses atrás, antes de que lo planteara el gobierno, era mucho más viable. ¿Por qué era mucho más viable? Porque era una opción en terrenos que ya existen. Se puede hacer gradual porque es una extensión, ¿verdad? Y eso sí, lo que yo planteé es que fuera una cárcel especializada en delitos de alta peligrosidad, o sea, delitos como lo son narcotráfico, asesinato, violaciones agravadas, ese tipo de delito violento, que es lo que en este momento está perjudicando más a la sociedad costarricense. Okay. Ahora, tal vez, porque don Fernando en ese documento y la gente de Nueva Generación habla de varios temas, ¿verdad? Así es. Pobreza, no sé, empleo, educación, salud, ¿verdad? Que son, podríamos decir ahorita, los principales problemas que puede tener el país. Pero don Fernando, usted fue secretario general de Liberación Nacional
Lo recuerdo en la campaña pasada junto al expresidente Figueres, en ese momento candidato presidencial. ¿Qué lo lleva, don Fernando, a asumir este reto con otro partido? Y no sé, ¿cómo ve usted Liberación? Bueno, brevemente, Liberación me parece que es un partido que, y es la razón por la que yo me fui, que cumplió su ciclo. Es un partido que lo que tenía que dar lo dio y cumplió su ciclo. Digo que es un partido en estertores de muerte. Tratamos en su momento, cuando yo tuve alguna participación en el pasado dentro de ese partido, tuve una posición muy crítica. Ustedes, los periodistas, lo recordarán claramente, la posición crítica y frontal que yo siempre tuve contra los grupos de poder enquistados no solo en ese partido, en los otros partidos tradicionales, ¿verdad? La Unidad, el PAC, etcétera. Y sin embargo no hubo una capacidad de autorredención, o sea, son partidos irredentos. Y usted lo ve ahora, por ejemplo, con cosas tan exageradas como la que está sucediendo tanto en el PAC o en Liberación, en donde en el caso del PAC colocan abiertamente en nepotismo, colocan a la esposa de un expresidente, y en el caso de Liberación colocan al hijo del socio de un expresidente. Entonces, la razón crítica por la que yo fui tan disruptivo dentro de Liberación y tan crítico, repito, y la razón por la que me fui, se terminó de confirmar con estas situaciones. Y pues ahí terminó mi participación en ese partido para nunca más. Ahora, don Fernando, mucho de lo que está en ese plan tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Créditos, reformas educativas, temas de salud. Entonces, vamos ahora con don Sergio, porque don Sergio, vamos a ver, usted pretende o aspira a ser diputado por San José, el primer lugar. Sería el primer diputado de Nueva Generación, ¿es así? Pero vamos a ver, expertos dicen que va a ser una asamblea muy atomizada, con muchas fracciones. ¿Cómo llegar a esos consensos, don Sergio? ¿Y cómo impulsar este plan país que tiene Nueva Generación en una asamblea tan compleja, como la que se pretende, como la que se vislumbra, mejor dicho? Pero, bueno, si es que el gobierno no saca los 40 diputados que dice que va a tener. Bueno, eso dice. ¿Cómo ve ese tema, don Sergio? ¿Usted? Bueno, muchas gracias. Vean, a mí me parece que la Asamblea Legislativa hoy sufre, en la opinión de la gente, y ha venido sufriendo en el tiempo, por lo que yo llamaría la no idoneidad de quienes han llegado ahí en los últimos tiempos. Hay que recordar que el Congreso de la República es la representación más transparente de la soberanía de un país. Ahí pueden llegar personas de diferente estrato social, pueden llegar personas de diferente preparación, pero lo que no pueden llegar son personas absolutamente desconocedoras de la realidad de un país. Entonces, ¿cómo pretendemos trabajar nosotros cuando estemos en la Asamblea Legislativa? Negociando, acercándonos a todos los grupos de diversidad del país para decirles, bueno, miren, el proyecto que planteó don Fernando Zamora en la presidencia de la República, Dios primero, siendo gobierno de la República, o si estuviéramos en oposición, es entendiendo que en una negociación, Aarón y Bradley, es yo doy, usted me da. Eso es el Congreso de la República. Cuando usted pretende llegar a la Asamblea Legislativa a imponer una agenda, a golpear, a ofender a quienes no lo apoyan, a insultar a quien no está con usted lo que se va a lograr es simplemente que se rompan esos puentes de conversación y no podamos. Entonces, yo como visualizo esto es, ustedes entenderán que después de haber aspirado a la presidencia en 3 ocasiones y después de recorrer el país durante 14 años, el país tiene que estar seguro que yo sé lo que hay que llegar a hacer a la Asamblea Legislativa, qué proyectos son los que urgen para el país y sobre todo que con un plan como el que se ha presentado de parte de don Fernando Zamora, tenemos una ruta para dónde ir. Muchos de los partidos políticos no solo no presentan un plan de gobierno, yo presenté siempre uno en mis propuestas y creo que hay algunos partidos que ni siquiera con seriedad lo presentan y cuando llegan a la Asamblea usted ve el tema de me declaro independiente. Me declaro independiente. Entonces nosotros vamos en un proyecto que es unísono en el pensamiento. Fernando no contestó la pregunta que vos le hiciste sobre por qué había llegado a Nueva Generación. Sí. Tal vez se le fue con lo que explicó, pero Fernando está aquí precisamente porque llegó a un país coherente ideológica y de pensamiento. Nosotros somos un partido que ha demostrado que no se ocupa ofender para proponer, que no se ocupa desarrollar un proyecto de una municipalidad para poder salir adelante con otros partidos en apoyo. Y que al final todo está en esa capacidad de discurso
con proactividad conciliadora en el Congreso. Es lo que veo. Ideológicamente, ¿cómo lo define usted ahorita, Nueva Generación, don Sergio? Nosotros somos un partido que hemos estado siempre muy claros en lo que representó históricamente la socialdemocracia y el socialcristianismo, ¿verdad? Ustedes me dirán a mí, don Sergio, pero es que eso es revolver a la unidad con liberación. Suena al republicano con... Pero que lo que quiero tratar de explicar, porque la ideología, usted sabe que es un tema que se va por lo liberal, por izquierda, por derecha. Nosotros no somos eso. Nosotros somos un partido que ha propuesto acciones programáticas que responden a una necesidad de soberanía y progreso social. Y que Fernando ha complementado muy bien con la visión que él trae, digamos, como líder intelectual político. Claro, pero si son conservadores en algunas materias, ¿verdad? No, claramente. En eso no crea, eso que acaba de decir Sergio es correcto en este sentido. De hecho, se ha acuñado en Europa, no veo incluso aquí, se ha acuñado en Europa el término, que es un término más filosófico que ideológico, social-democristiano. Y si tuviésemos que nosotros definir al partido Nueva Generación, es un partido social-democristiano. Sí, ciertamente representa en alguna medida, abrevamos, digámoslo así, de las mejores ideas de la doctrina social de la Iglesia y también de las mejores ideas, las ideas que aún prevalecen de lo que podría haberse llamado la socialdemocracia. Entonces es un partido social democristiano. Y quiero acuñar, o más bien, perdón, agregar otra observación en torno a lo que ha dicho Sergio, que es muy cierto. Vean, a mí me parece, Barley y Aroma, me parece una barbaridad que en este momento nosotros hoy tenemos ya varios candidatos y precandidatos en lista electoral, incluso 3 de ellos, o por lo menos ya 2, electos uno de ellos electo en convención y el otro ya ratificado por 2 de los partidos tradicionales. Y usted no ve en ninguno de esos casos un plan país. O sea, ponen primero a la gallina antes que al huevo, cuando lógicamente usted no puede presentarse al electorado si antes no le ofrece para qué se está presentando. Y nosotros estamos viendo candidatos ya haciendo campaña y no tienen plan país, no tienen una propuesta de por qué. Antes de presentarme y de anunciar mi candidatura, mi precandidatura en el Partido Nueva Generación, lo primero que nosotros desarrollamos, como les indiqué, por 2 años, y ahí colaboró Sergio, por ejemplo, en algunos Sergio es experto en Derecho Internacional, colaboró con esa sección. Oliver nos ayudó muchísimo en todo lo que es la elaboración, ahí estuvieron expertos en diferentes áreas, pero antes de presentar mi nombre, yo ya tenía para qué quería yo ser presidente de este país. Aquí hay gente que está diciendo, quiero ser presidente de este país, y no sabe para qué, porque ni siquiera han presentado un plan. Pero, Fernando, hay que ser realistas también de que las elecciones nacionales se vuelven como muy sentimentalistas a veces, claro, ¿verdad? O la gente vota por... Muy emocionales. Por un candidato que, bueno, que me gusta. La prueba fue en las últimas, ¿verdad? El plan de gobierno de Progreso Social Democrático eran 30 páginas, si mal no recuerdo yo. Pero bueno... Pero eso es parte de la crisis, eso es la crisis en gran medida de lo que estamos viviendo, ¿vale? Sí. Obviamente, pues sería ideal que todos los partidos presentaran un plan de gobierno bien estructurado. Pero bueno... Yo quería ampliar con don Fernando. Sí. Ya que usted habla de propuestas, quería hablar de algunas puntuales. Ajá. ¿Usted está de acuerdo con jornadas 4-3? Es una realidad necesaria. Podríamos decir que un mal necesario, porque en una realidad, o más bien en un escenario idílico, ¿verdad? Ideal, pues ojalá tuviéramos, como lo están planteando en Europa, no solo jornadas, no tener jornadas 4-3, sino incluso solamente 3 o 4 días de trabajo, como se está planteando en algunas sociedades europeas. Pero esa no es nuestra realidad. Nosotros estamos compitiendo. Nuestra inversión extranjera está compitiendo a ver si vienen aquí a Costa Rica o si van a Vietnam, a la India, a China, en fin. O sea, nosotros tenemos competencia seria y en este momento, ustedes saben, cualquier economista lo puede reafirmar lo que estoy diciendo, las plazas laborales que está teniendo nuestra juventud, prácticamente las mejor pagadas, son precisamente en regímenes extraordinarios, en donde la inversión extranjera directa es el empleador. Entonces, nosotros no nos queda de otra que aplicar el mal necesario. O sea, no nos queda otra. Y los que me conocen saben
que yo, si algo tengo, es he sido una persona, digamos, firme en mis convicciones de respeto a la doctrina social de la Iglesia y a los conceptos y a las sugerencias que da la Iglesia Católica al respecto. Sin embargo, a pesar de eso, es un hecho de que las jornadas 4-3 son indispensables para garantizar la continuidad o la sostenibilidad del empleo de los jóvenes de este país. No nos queda de otra. ¿En serio? No, rápidamente lo que quiero decir para también apoyar la explicación que da Fernando. Recordemos que este proyecto del 4-3, de jornadas 4-3, ha venido pasando por 25 años en este país. Se discute desde hace 20 años, desde hace 5 congresos. Y la versión última que el país ha conocido es una versión en donde son sectores muy particulares los que están quedando con posibilidad de ir a una jornada como esas. Ustedes no podrían, por ejemplo, acá en la televisora o en el Diario Extra, no podrían acudir a esta jornada. Son ciertas jornadas específicas que representan precisamente el deseo de mucha gente que hoy trabaja en esas estructuras industriales particulares. Y otra cosa importante, cualquier empresa que quiera aprobar una jornada 4-3 necesita el visto bueno del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. O sea que esto no es un tema como se ha querido vender de parte de algunos partidos que están diciendo que se va a precarizar la mano de obra en Costa Rica y que ahora van a haber unos abusos patronales y ese es el ruido y el humarascal que se hace cuando hay proyectos, como bien apunta Fernando, no deseables, pero que necesitamos por el contexto económico y realidad mundial que tenemos. Sí, exactamente. Ahora, don Sergio, bueno, no sé si pronto tenemos corte, pero hay un tema que don Sergio ahora más o menos hablaba, que es el tema del financiamiento. Y en este país el financiamiento electoral es bastante complejo, ¿verdad? Sobre todo para partidos bueno, ya Nueva Generación no es un partido nuevo, ¿verdad? Pero que les ha costado, digamos, empezar esa lucha contra partidos como Liberación y el PUS. ¿Cómo están haciendo, don Sergio, con eso? Porque aquí, bueno, si no es un banco por ahí el que presta, es muy difícil, ¿verdad? Hay reformas electorales que se están planteando, pero que no han podido ser aprobadas todavía. ¿Cómo está haciendo Nueva Generación para financiarse? Bueno, esta pregunta la he contestado en muchas ocasiones y la vamos a contestar nuevamente. Nosotros hemos sido un partido político que ha obtenido el derecho a la deuda política en el 2020 y en el 2024. No así en el 2016 por un error, por inexperiencia a la hora de presentar la liquidación. Entonces lo que le puedo contar son 2 etapas. Antes de 2020, fuimos un partido que se sostuvo a partir de donaciones de las personas que participaban en el partido, tanto en especie como contributivo financiero, ¿verdad? Siempre hemos presentado nuestros estados financieros al Tribunal Supremo de Elecciones y en el 2020 nos hicimos acreedores de una deuda política de un monto pequeño, pero que para nosotros era de gran apoyo. Eso nos permitió estructurar toda la presidencia pasada campaña y la parte municipal un poquito. Y en esta campaña 2024 hemos obtenido también un resultado exitoso y estamos liquidando una, digamos, mediana deuda política que está por ser notificada al partido. Por supuesto que detrás de una deuda política hay contratos de préstamo que rendir, de gente que presta dinero, gente que invierte dinero también con el partido. Y quiero anunciar que desde el punto de vista institucional, Nueva Generación, estando al día en sus estados financieros, que eso es un requisito que don Fernando observó a la hora de venir a participar en Nueva Generación, fue su vida incólume, limpia en la parte financiera, estamos ya autorizados por el Tribunal de Elecciones para volver a emitir los certificados de deuda política, que son los que finalmente esperamos que personas que crean en este plan país que estamos presentando como partido político, el primero con tanta antelación en la historia y con una candidatura como la de Fernando, podamos atraer apoyos económicos, Braldi, para que la gente pueda invertir en estos certificados de cesión de deuda pública, que es un mecanismo legítimo para participar en una campaña electoral, aparte que yo estoy seguro que vendrán donaciones en especie y económicas en esta campaña próxima de don Fernando. Perfecto. Vamos a ir a un corte, Aaron. Sí, yo quería preguntar sobre 2 temas que también son coyunturales. Tema de educación, propuestas educativas, y sobre el tema de la caja, que se ha venido hablando muchísimo en la seguridad social. Entonces vamos a ir a un corte comercial. Esto es Asiento Extra. Hoy estamos con don Fernando Zamora y don Sergio Mena de Nueva Generación, los cuales llegan o buscan llegar a la presidencia de la República, a la Asamblea Legislativa. Volvemos. Asiento Extra, son las 2:33 de la tarde, estamos acá por Extra TV y bueno, una noticia de última hora, don Barley.
Sí, precisamente, Aaron, la Asamblea Legislativa acaba de recibir la notificación Sara tercera, de la Corte, solicitando pues, el levantamiento de la inmunidad del diputado oficialista don Alexander Barrantes. Recordemos que este caso pues, sucedió el año pasado, creo que fue, cuando él le había ofrecido a diputados del Frente Amplio, que lo tenemos ahí en tomas. Ahí tenemos pues, a la fracción del Frente Amplio y otras fracciones. El señor Barrantes les había ofrecido una embajada a cambio precisamente del tema de eurobonos. Tema de eurobonos, que en aquel momento estaba en discusión. Creo que esto fue más bien en el segundo año legislativo. Sí, en 2021. Sí, entonces, bueno, ahora le corresponderá a los diputados conformar una comisión especial que tendrá que analizar el caso y recomendar al plenario, y el plenario deberá someter a votación si levanta la inmunidad o no del diputado, aunque entiendo que el diputado está por anunciar hoy a las 4 de la tarde va a tener una conferencia de prensa, que él va a renunciar a su inmunidad por decisión propia, lo cual agilizaría el proceso, digamos, claro. Evitaría que se tenga que hacer todo ese procedimiento. Pero hay que recordar que a él se le investiga por el tema de cohecho impropio. Exacto. En la modalidad de penalidad del corruptor. Y ya que tenemos a don Fernando por acá, evidentemente tenemos que preguntar cuál sería la penalidad en este tipo de casos. Bueno, entiendo que son 8 años el máximo, creo. Yo no soy penalista, pero me parece, ¿verdad, serio, que es colega también? No, pues, es un delito, digamos, de mediano a alta condena, porque no es un tema del honor, delito contra el honor, claro. Ni un temita ahí de una apropiación indebida. Estamos hablando de un cohecho, penalidad del corruptor, ya es un tema superior a los 4 años de condena mínima. Exacto. Por lo tanto, que hay un riesgo eventual de encarcelamiento de quien sea condenado por este delito. Bueno, esos son los temas que a veces pasan en la Asamblea. No sé si usted no los ha vivido todavía. No, pero hay que prepararse. En carne propia, pero tiene que tener cuidado, ¿verdad? Porque ese tipo de cosas son las del día a día. Sí. Gracias a Dios, por esas ramas no hemos andado y esperamos no andar a la par del Todopoderoso que lo guía uno en esto. Exacto. Amén. Bueno, Aarón, habíamos quedado en algunas consultas que creo que es de interés para la gente, por las situaciones que vive el país, ¿verdad? Temas caja. Temas de la deuda del Estado con la caja. ¿Qué hacemos, don Fernando? Bueno, mire, nosotros lo que hemos puesto énfasis, bueno, en el plan, lo que nosotros establecimos es un compromiso, por supuesto, una manifestación de voluntad de que si Nueva Generación y la administración Zamora Castellanos llega al poder en el 2026, cosa que estamos convencidos que así sucederá, nosotros vamos a entrarle con seriedad, ¿verdad? Al tema del pago de la deuda que tiene el Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social. Hay que ponerlo como prioridad y pues obviamente ya habría que estar allí con las herramientas jurídicas e investigativas y logísticas para determinar por dónde es que se puede orientar ese pago o por qué vías, ¿verdad? Nosotros lo que estamos planteando, además, en relación a la caja, bueno, por una parte está el tema de la caja como proveedora de servicios a la población de salud. Ahí nosotros estamos planteando una clara auditoría externa. Nosotros consideramos que, por lo menos en lo que tiene que ver con un buen auditoraje que determine cómo debe operar la gran reforma de la Caja Costarricense de Seguro Social, no debe ser como se ha venido haciendo desde a lo interno de los mismos funcionarios. O sea, que los mismos funcionarios, de alguna forma, interesados, porque son los que trabajan allí, sean los que decidan qué es lo que se debe hacer en la misma caja en la que trabajan. Nosotros creemos, y desde el 8 de mayo del 2026, como presidente de la República, estaré desarrollando ejecutando una licitación pública para una auditoría externa significa fuera de la institución, que determine las líneas de reforma y de acción en la Caja Costarricense del Seguro Social para, básicamente, mejorar lo que tiene que ver, aparte de la atención médica a la población, sobre todo también, junto con eso, el tema de las contrataciones y todo tipo de contrataciones, tanto médicas como de funcionarios médicos, como las contrataciones de equipo, ¿verdad? Que eso hay mucha denuncia y eso es parte de los grandes males que tiene nuestra seguridad social, ¿verdad? Muchas veces hospitales que se quejan, hemos hablado
en los recorridos que hacemos en el territorio nacional, de que uno llega, por ejemplo, doy simplemente un ejemplo, llega al hospital de Quepos y te dicen, mire, aquí viene equipo carísimo que no es indispensable, ¿verdad? Y por el contrario, nos hace falta otro tipo de equipo o de material que no nos llega o nos llega insuficientemente o no tenemos y que sí es indispensable, y que muchas veces eso es, ¿por qué? Eso es por los intereses que hay muchas veces por parte de los proveedores y de los mismos funcionarios de la caja, que uno sabe que por debajo en algunas ocasiones se coluden para contrataciones, no solo innecesarias, sino muy caras, que es uno de los males no solo de la caja, es uno de los males en general de la administración pública costarricense. Vamos además también en el área de las pensiones, de la seguridad social, pero en el aspecto de las pensiones, de la caja como administradora de las pensiones, con también una reforma dura en el sentido de que nosotros no podemos seguir utilizando el dinero de los cotizantes, ¿verdad?, en especulación financiera, y peor aún fuera del país. Bueno, ni adentro ni fuera del país, que es algo que se ha venido también señalando seriamente, y que ya se han dado situaciones de ese tipo. Vamos con una línea de acción en el gobierno 2630 en el cual queremos que los recursos de las cotizaciones de quienes cotizan para pensión se fortalezcan, sobre todo en el aspecto de infraestructura crítica nacional, o sea, que esos recursos se garanticen en temas como la ampliación de la Ruta 27, aeropuertos y puertos, desarrollo energético, que son inversiones absolutamente seguras, no son una inversión en esa área garantizada más por el Estado. Nos garantizamos que es una inversión rentable para el país, necesaria para el país, pero además que le va a asegurar el retorno a los pensionados, y no lo que está sucediendo ahora, que vemos muchas de esas inversiones que han hecho entidades bancarias, que manejan las pensiones, bancarias no, que manejan las pensiones, en la bolsa de valores de los Estados Unidos, en Europa, que hace ahí los recursos de los cotizantes. Estamos valorando incluso la posibilidad también en la administración Zamora Castellanos, lo que se está haciendo con el ROP de la gente, devolvérselo ya prácticamente cuando las personas han muerto. Eso es una barbaridad. Creemos que hay que valorar seriamente la devolución del ROP. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos una buena utilización de las inversiones de las pensiones, nosotros le podemos devolver el ROP a las personas. Ahora bien, otro problema que tiene el tema de las pensiones es que el problema de las pensiones tiene dos aristas. Por una parte, la que indiqué, que es el abuso en el uso de las cuotas, de los aportes, pero también por otro lado que cada vez menos cotizantes están entrando al sistema por el problema que tenemos de la tasa de reposición poblacional. O sea, es una realidad de que cada vez hay menos costarricenses naciendo, ¿verdad? Y entonces eso hace que la pirámide, de lo que se llama la pirámide de la seguridad social, se esté invirtiendo. O sea, son ahora prácticamente la tendencia es que existan más adultos mayores que jóvenes ingresando al sistema a aportar, ¿verdad? Entonces ahí también tenemos unas propuestas, entre las que incluyen detener todo este proceso de antinatalismo, estos procesos de esterilización que vienen incluso en el mismo Ministerio de Salud, ¿verdad?, que ellos mismos los promueven, y además algunas otras políticas para atraer un tipo de inversionista migrante, cotizante, oiga, de nuevo, un cotizante, inversionista, migrante de alto perfil económico, que según el plan que nosotros tenemos acá pueda ingresar sus recursos directamente al sistema de pensiones, ¿verdad?, y que de esa forma pueda también incorporarse a la residencia costarricense. Son algunas de las ideas para entrarle de fondo al tema de pensiones y también al tema de la mejora en el sistema de salud. No, nada más para aclarar ese último punto, porque me parece que al oído queda como extranjeros aquí. No,
Vamos a ver, en Costa Rica, y yo soy especialista en esto, hay categorías migratorias muy diversas, desde permiso de trabajo hasta inversionista, rentista, pensionado. Ya ocurre lo que don Fernando está hablando, pero de una manera esporádica, espontánea. ¿Qué es eso? Que llegan personas acá a los 65 años con pensiones de $10,000 de Estados Unidos, aquí se tienen que ir a la caja matricular y pagan cargas sociales por 600,000 colones, $1,000,000 al mes, pero lo hacen de forma espontánea y, digamos, no regulada. Lo que se piensa hacer con el plan de gobierno de don Fernando es tener una política pública de invitación a estas personas, de estimulación, porque tener un perfil destinado, porque muchas personas que vienen a invertir al país terminan en una oficina de abogado extraviados con una lista de requisitos interminable que al final los ahuyenta inclusive de venir a Costa Rica. En cambio, nosotros atrayendo este tipo de apoyos lograríamos mayor ingreso a la parte de pensiones. Y lo que quería aportar con el tema también, si ustedes recuerdan mis propuestas en el pasado, yo siempre he sido muy crítico de las cargas sociales y las cargas obrero-patronales. A mí me parece que no ha habido un esfuerzo todavía para invitar a la población de bajos recursos, a la gente que trabaja en lo técnico, al pulseador costarricense, el que la pulsea trabajando, arreglando, electricistas, para dar ejemplos, personas que trabajan en la parte de chapia de jardines, etcétera, de hacer una gran convocatoria masiva a estas personas para un registro cotizante más pequeño. Aquí se ha hecho un esfuerzo con el tema de trabajador independiente, yo lo reconozco como abogado, sé que el exdiputado Muñoz de la Unidad hizo un gran esfuerzo junto con otros diputados, pero quedamos para que profesionales, ¿verdad?, paguen un 10-12% del salario básico contributivo, que es como 340, y ahí terminan pagando como 40,000 pesos por mes. Está bien, gente que tiene un técnico profesional lo hace, pero todavía hay muchas personas que todos sabemos que trabajan en lo propio, desde una computadora, desde un tema, digamos, muy informal y que están fuera absolutamente del radar del Seguro Social, y la idea es poder invitarlos a un sistema de cotización fuerte al mismo tiempo de lo que presentó don Fernando. Don Fernando, me quedó algo ahí resonando. ¿Cómo fue esto que usted mencionó hace segundos, el tema de esterilización con el tema de ministerios? Que... Bueno, ustedes saben que hay una campaña, vamos a ver, buena parte del problema, que es uno de los problemas, yo me atrevo a decir que es uno de los 2-3 problemas más serios que está enfrentando la nación costarricense, que es el hecho de la tasa el déficit de la tasa de reposición poblacional. En palabras más sencillas, para entendernos mejor, para explicarnos mejor, eso significa que el país está envejeciendo. Está envejeciendo, cada vez nacen menos personas. Correcto. Exacto, cada vez nacen menos personas, ¿verdad? Y entonces son más los que prácticamente o menos cada vez los que nacen, pues, en esencia. Entonces eso hace que cada vez sean menos también los ciudadanos o los jóvenes que se incorporan al sistema laboral. Entonces, buena parte del causante de eso son todas estas políticas de promoción de la esterilización en la juventud, que son muchas veces también políticas o programas ideológicos en donde se les enseña o se les casi que se les invita a los jóvenes a no procrear, ¿verdad?, a facilitar incluso de que si procrean, vías para evitar la procreación a través de 1000 formas. Parte de la política pro aborto es parte de esa política, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a detener esa política que es del Ministerio políticas institucionales. Sí, por ejemplo, el Ministerio... ¿Cómo cuáles? Puntualmente para... Como las campañas de esterilización. O sea, píldoras, anticonceptivos. No, las campañas de esterilización. Usted va, por ejemplo, en este momento al Ebaide o el Tejorco, que un día esto iba pasando yo por alguna cuestión y veo en el Ebaide o el Tejorco, en momentos en que tenemos un déficit de atención, de reposición poblacional, una gran letrero, por cierto le destaqué la foto y lo denuncié en redes, un gran letrero donde decía: lo invitamos a incorporarse a nuestras campañas de esterilización y explicar cómo lograr mayor esterilización o menos procreación los días sábados a no sé qué horas, donde estaban convocando a las personas a esterilizarse prácticamente. O sea, vasectomías y todo esto. Él decía una campaña de esterilización, no decía exactamente en qué consistía, pero esa debe ser parte de las... Tal vez, Aarón y Bradley, lo que don Fernando quiere expresar es que el Estado no debe estar promoviendo ni una cosa ni la otra de forma deliberada. ¿A qué me refiero?
a que hay que respetar lo que cada uno decide en su vida personal, ¿verdad? Tanto mujeres y hombres, con su cuerpo, con su vida, pero una cosa es que eso suceda y otra cosa es que desde un gobierno, ¿verdad?, se promuevan, ya sea una cosa en una vía u otra cosa en otra vía. Y lo que quería apuntar es que, como especialista en Derecho Internacional, hay muchas agendas internacionales que se quieren imponer hoy en las naciones. Parte de todas las políticas que ha hablado Fernando y otras provienen no de la autenticidad costarricense. ¿Me explico? No es aquí que nos hemos reunido los costarricenses para conversar sobre el tema, ¿verdad? Y aquí yo quiero rescatar que el PNG es muy respetuoso de la decisión que las mujeres toman muchas veces para acudir a algún tema de sistema, pero obviamente como futuro gobierno estamos muy preocupados con motivar el ascenso social de las personas para que pueda existir la posibilidad de crear familia, pero de una manera de política social integral. Me explico lo que quiero decir, donde hay condiciones para que yo me case y pueda tener casa, que yo pueda tener un trabajo con mi mujer y procrear familia, que mi hijo vaya a nacer en condiciones dignas en este país, porque también en un país que no hay empleo, en un país que no hay condiciones económicas, eso invita de forma natural al joven a no querer tener familia, pero nuestro partido en ningún momento estaría condenando a personas en ningún grado, y simplemente sí estamos preocupados porque hemos razonado en el partido que si no se hace nada a lo que está pasando, va a ocurrir que por cada 6 pensionados, un cotizante esté empujando el barco, y eso Braille y Aarón, es imposible. Y aquí lo que ustedes me podrían decir, que otros me han dicho, es, bueno, pero es que hay muchos hermanos y hermanas nicaragüenses naciendo en Costa Rica. Eso es cierto, pero tampoco podemos pensar de esa manera como país, no sé si me voy a entender. Claro. Todos los que nacen en este país son bienvenidos costarricenses y tienen que contribuir, pero el tema de natalidad y de baja en ese sentido hay que atacarlo de frente como un partido responsable. Claro, y entonces, por supuesto, entonces no podemos tener en esas circunstancias, no podemos tener un Estado involucrado en que no nazcan costarricenses, como nos está sucediendo, que vemos rótulos en los EBAIS promoviendo la esterilización de las personas. Eso no puede ser posible. Entonces nosotros vamos a establecer políticas que de alguna forma, como dice Sergio, a través de soluciones integrales promuevan la natalidad, que es una forma también de resolver o de atacar la grave situación que estamos viviendo en pensiones, porque gran parte de la situación de las pensiones es una situación de pocos cotizantes o cada vez menos cotizantes. Aparte de una gran informalidad. Y como dijo Sergio, usted sabe de dónde vienen, Aarón y Barley, ¿usted sabe de dónde vienen esas políticas para esterilizar a la gente? De las agendas globalistas, de las agendas de las organizaciones nacionales, de las mismas agendas que mandaron a una relatora de la Organización de las Naciones Unidas a regañar, porque eso fue lo que hizo, a nuestra clase política de por qué no habíamos aprobado el aborto. ¿Qué hace una relatora internacional que nadie la eligió regañando a las autoridades costarricenses porque no hemos aprobado, o en este caso a los diputados, regañándolos porque no han aprobado el aborto? En momentos además en que Costa Rica cada vez nacen menos personas y a ese ritmo pues vamos a desaparecer como nación. Claro, ahora, en un eventual gobierno del PNG, don Sergio, don Fernando, esta es la gente que quiera aprovechar esas facilidades que da la tecnología o la salud de esterilizarse, por ejemplo, va a encontrar la posibilidad de hacerlo. Por supuesto. Es una decisión personal. Exacto, es que, repito, una cosa es que la gente pueda acudir a ese tipo de servicios y otra cosa es que el Estado los promueva, ¿vale? Es muy diferente. Que el Estado haga, como les repetí, campañas de esterilización. Ha quedado claro eso. O sea, digamos, la intención nuestra es la de ausentar al gobierno de empujar tesis ideológicas de ningún tipo. ¿Me explico? Nosotros vamos a gobernar civilmente para toda la nación, para que todos los grupos tengan seguridad jurídica. Eso sí, yo soy respetuoso del aborto terapéutico que existe en Costa Rica, del aborto que el Código Penal protege en este momento, y cualquier protocolo que tenga un aborto terapéutico establecido no se puede tocar en Costa Rica ni por un presidente ni por un diputado. Lo que quiero llamar la atención es que otras discusiones que se quieren traer, y no quiero hacer esto más polémico, como la identidad de autopercibirme cualquier cosa, este tipo de cosas que en el mundo se están empujando para perder incluso el género humano, son cosas que no pueden ser apoyadas por un gobierno de la República. No, o sea, el gobierno no puede ideologizarse, como diría bien, o ha dicho bien Sergio, en función de agendas internacionales. Y Nueva Generación, en ese sentido, una de las características que tiene, y que aquí lo planteamos claramente, es que va a ser un gobierno y es un partido soberanista, o sea, que protege
promueve y defiende la soberanía nacional frente a las agendas internacionales que quieren venirnos a imponer cosas. Don Sergio, preguntar y evidentemente don Fernando, ¿PNG ha considerado, ha analizado la posibilidad de ir en una coalición de cara al 26? La respuesta es, desde el punto de vista del partido, ¿verdad? Es no. Nosotros no vamos a celebrar convenios de pactos, porque vamos a decirlo así, para todos los costarricenses, en el mes de agosto, a más tardar, todos los partidos que quieran hacer un pacto de coalición, desaparecen sus nombres, primero, ya no es Partido Nueva Generación, desaparecen las banderas de los partidos y crean un nuevo producto electoral donde muchas veces nadie entiende qué se está revolviendo. Esa es mi opinión personal. Y por esa razón nosotros hemos considerado en el tiempo político que tenemos y no conozco la respuesta de Fernando, pero el Partido de Nueva Generación prefiere ir adelante con su propuesta, con este plan país, y en un momento determinado de la campaña ser la gran alianza por Costa Rica con una serie de actores políticos que eventualmente puedan abrazar el plan de gobierno de Fernando Zamora hacia la elección del 1 de febrero, donde ganaremos sin lugar a dudas, pero no de una forma coalicionada, donde si usted ve lo que hoy se habla de coaliciones, hasta de un grupo que no es partido político hoy, ¿verdad?, que se habla de agenda no sé qué, o sea, esas son unas ideas que se plantean que no tienen ningún plan y ninguna coherencia. Sí, bueno, sí, un poco para que aclararle a la ciudadanía, o sea, no es que nosotros no estamos abiertos al diálogo y, como dijo Sergio, a la eventual alianza. Entonces, la posibilidad de alianzas, por supuesto que estamos abiertos a alianzas. Ahora bien, también como bien lo dijo Sergio, primero, esta es nuestra prioridad. Nosotros vamos con nuestro plan país. Aquí sí hay plan. Nosotros le damos prioridad a nuestros ideales patrióticos, eso es nuestra prioridad. Y por otro lado, sí, dentro de esa alianza, que no la descartamos, o sea, nosotros no podemos decirle no al diálogo de golpe, pero vemos imposible prácticamente por las agendas que ellos representan. Yo vería imposible, por lo menos yo, aunque Sergio y yo sinceramente no nos hemos detenido mucho a hablar de ese tema, pero yo vería imposible, digamos, con alianzas con partidos como por la línea ideológica que tienen y las agendas internacionales incluso que promueven, Frente Amplio, PAC, incluso el mismo Liberación se ha vuelto una apéndice prácticamente también de estos grupos que responden muchas veces a lo que hemos llamado agendas globalistas, ¿verdad? O sea, el diálogo tiene que ser en función de una línea patriótica y soberanista, y aquí hay partidos que rompieron eso y que vemos que promueven agendas. Yo creo que los costarricenses saben cuál es el ideal que mueve a los partidos políticos en general, cuál es el ideal que los ha movido durante todos estos años. Ahí están las votaciones de la Asamblea Legislativa, son públicas ahora. Ustedes los periodistas hoy pueden contar más cómo responden los consejos municipales en los cantones. Entonces, el Partido Nueva Generación ha sido una gran alianza en la historia, porque lo que ha llegado a Nueva Generación, como digo yo, son las mejores gentes de los partidos que en algún momento tradicionales se fueron, gente que nunca ha estado en política y se han unido al proyecto Nueva Generación, y por lo tanto la convocatoria a la gran alianza por Costa Rica de forma, ¿cómo les puedo explicar?, metafórica, política, ya está. Cuando Fernando presentó el plan el martes, todo el mundo escuchó en el país. Y los que están viniendo a unirse con nosotros, no les preguntamos de dónde vienen, sino quiénes son y qué piensan. Eso es lo que hacemos nosotros. O sea, ya que se nos acaba el tiempo, ¿dónde la gente puede leer el documento, digamos, la propuesta de Nueva Generación? www.zamorapresidente.org, ese es el sitio web. ORG. ORG, sí, es .org. Ahí está la versión PDF del plan de gobierno. Pueden seguir a Fernando en todas sus redes sociales de YouTube, Fernando Zamora, Facebook, Instagram, etcétera. El partido tiene su página principal, donde ha compartido también la noticia del plan de gobierno. Sergio Mena Díaz, en Twitter, Sergio Mena Oficial, en Instagram y en TikTok, Mena Diputado. Para todos los costarricenses, pedirles el apoyo para todos los diputados del Partido Nueva Generación. En las 7 provincias estaremos anunciando, Fernando, quiénes son las personas que nos van a acompañar en los primeros lugares, cuando sean designados en el próximo mes, y decirles que urge hoy más que nunca
una integración especial de la Asamblea Legislativa, donde no podemos dejar esto en manos de la gente que no le conviene al país. Bueno, y muchas gracias de verdad a ambos. Van a nuevamente ser invitados por acá porque realmente se nos fue muy rápido. El honor tiempo es de nuestro. Barley. Así es, don Sergio, Muchísimas gracias. don Fernando, Muchas muchas gracias. gracias. Y nos estaremos viendo el próximo lunes. Algunos celebrando, otros llorando, pero bueno. Nosotros, los heredianos, celebrando. Nos vamos. Está bien, A nos cada uno de vamos. ustedes, muchísimas gracias por estar en ese espacio. Que tengan muy, pero muy buenas tardes. El mobiliario de Asiento Extra, Que ahí saquemos el conceptualizado, diseñado y fabricado por